Muy buenas tardes, amada Iglesia Fuente de Vida, amados hermanos, amadas hermanas que nos ven de diferentes partes. Nosotros somos la Iglesia Fuente de Vida y yo soy el pastor Silvino Ramos, que pastora esta iglesia bajo cobertura del apóstol Mario Rivera. Somos una iglesia, Ministerios Ebenezer, somos la Iglesia de Cristo y pertenecemos a Ministerios Ebenezer. Vamos a empezar el tema del día de hoy, los enemigos del entendimiento, con una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Te pedimos, te suplicamos, Señor amado nuestro. Ayude, Señor, a las personas, Señor amado nuestro. Ayude, Señor amado nuestro, a cada una de las personas que van a ver esta transmisión, Señor, para que lo que tú le diste a tu siervo, al apóstol Sergio Enríquez, Señor amado, pueda llegar, así como se lo dice en el Espíritu, a cada una de las personas que están viendo este video. En el nombre de Jesús te rogamos, suplicamos por todos aquellos nuevos y por los que están por llegar, Señor, por los que van a ver esta transmisión. Te pedimos y te rogamos, en Espíritu Santo, tú los conviertas y los lleves a los pies de Cristo, y a los que ya se están congregando, un entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy al finalizar culto vamos a tener la participación de la Santa Cena. Recuerde que estamos haciéndolo cada 8 días hasta que termine, ¿verdad?, el problema del coronavirus aquí en México. Y si estuviera todavía el problema del coronavirus, ¿verdad?, en algún otro lugar, y alguien desea que nosotros sigamos participando en la Santa Cena cada 8 días para acompañarlos, para ministrarlos, con todo gusto lo haremos. Amén. Entonces, vamos a entrar de lleno a este tema hermoso. Sabemos que debemos pedir un espíritu de revelación, ¿verdad?, a nuestro Dios. Debemos pedirle un espíritu de revelación a nuestro Señor Jesucristo para discernir en qué línea de tiempo estamos. Pues hemos visto acontecimientos que nos indican que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Pero antes de que venga el día de Jehová grande y temible, vendrá el espíritu de Elías, como lo hemos enseñado. Este hombre de Dios tenía una enemiga mortal que era Jezabel. Ahora bien, si el espíritu de Elías se va a presentar, también lo hará el espíritu de Jezabel. Existirá entonces una batalla entre el espíritu de Jezabel y el espíritu de Elías. Pero sabemos que Dios nos dará la victoria. Y una de las formas para obtener la victoria es el entendimiento. Y para obtener entendimiento es necesaria la revelación. Vamos a ver un fundamento bíblico. Mateo capítulo 4, versículo 4, por favor, allá en casita. Mateo capítulo 4, versículo 4. Le invito a buscarlo. Vamos a leer la versión Biblia de las Américas. Y dice así: pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos deja bien claro, ¿verdad?, que el entendimiento, ¿verdad?, va a venir, ¿verdad?, de la palabra. No va a haber una revelación si usted no lee la palabra. No va a venir una revelación si usted no escucha la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, le vuelvo a repetir para los que están anotando, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y te humilló y te dejó de tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, podemos aquí ver, ¿verdad?, que el maná, que es el pan que descendió del cielo, y nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro que era ese pan que descendió del cielo, ¿verdad? Entonces nos hace entender que el hombre, ¿verdad?, necesita
necesita de las cosas que vienen de parte de Dios. Ese pan es figura de la palabra, y esa palabra es el mismo verbo que usted encuentra en Juan capítulo 1. Es el mismo, y ese verbo es sinónimo de palabra en griego. Entonces usted tiene que primero entender, ¿verdad?, que Jesús es el verbo, es la palabra, y esa palabra, ¿verdad?, que habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, dice Juan, ¿verdad?, estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Tenemos que aprenderla a comer, tendremos que aprenderla a consumir, y tendremos que aprender a vivirla. Y para poderla entender necesitamos humildad. Yo agrego esto: necesitamos humildad, necesitamos preguntar, necesitamos intimar con los ministros que Jesús mismo nos puso, porque Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces a los ministros nos puso, ¿verdad?, a ministrar esa palabra, porque sale de nuestra boca como ministros, y lo que sale de nuestra boca es lo que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos que tener una intimación con usted. Si usted es nuevo, si usted acaba de llegar a Ministerio CBDC, si usted acaba de llegar a la Iglesia Fuente de Vida, usted tiene que saber que tiene que deshacerse de todas aquellas cosas que usted traía de la religión anterior en la cual estaba usted. Incluso tiene que usted empezar a desechar ya lo más pronto posible toda aquella doctrina que usted aprendió en aquellos lugares donde usted se estaba congregando, donde la doctrina no fue sana, no fue correcta. Y no porque tal vez el ministro sea malo o sea hijo del diablo, ¿verdad?, sino porque a él tampoco lo prepararon. Él tampoco se dejó preparar y se conformó con lo que estaba recibiendo. Entonces, ¿cómo poder enseñar algo que no se le ha enseñado?, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que nosotros entendamos que nuestra función como pastores es tener un acercamiento con las ovejas. Pero yo, para tener un acercamiento con usted, amado hermano, amada hermana, aquel que ya se comporta como hijo del alma, pues tiene que venir al culto, tiene que usted asistir a los discipulados, tiene que poner de su parte para incluso, ya usted es una persona más adelantadita, ¿verdad? Si usted ya es una persona que tiene un tiempecito con nosotros, ¿verdad? Si usted es una persona que ya lleva algunos discipulados, pues incluso convertirse en un anfitrión, acércate, hazme la propuesta que tú seas el anfitrión en tu casa, y en tu casa se hayan discipulados. ¿Por qué es importante que haya discipulado en tu casa? Porque de esa manera yo voy a tener un acercamiento mayor contigo. Si yo hago un discipulado en tu casa, no solamente va a ser para tu familia, sino para todo aquel que tenga hambre de la palabra de Dios. Y entonces, en esa intimidad, más que tomarnos un cafecito, un pancito, si usted vive por acá, por la región, ¿verdad?, de Córdoba, lo echamos, claro que sí. Si usted vive en Veracruz, ¿verdad?, más que echarnos un agua mineral o un agua de sabor, ¿verdad?, bien fría, ¿verdad?, por el calor, más que ese tipo de acercamiento, necesitamos que usted se acerque más hacia mí, hacia su pastora, para que nosotros le contestemos todas las interrogantes. Mire, es bien bonito cuando usted empieza a abrirse y empieza a usted a preguntarse el porqué de las cosas. Es muy bonito cuando usted participa y empieza a preguntar sobre lo que no entiende.
Uno de los mayores problemas de los hermanos en las congregaciones que me ha tocado encabezar es que se quejan que no entienden la doctrina, ¿verdad? Algunos hermanos, pero no quieren preguntar. Bueno, entonces pregúntame lo que tú no entiendes. Entonces, ¿verdad? Que pues obviamente estoy absuelto delante de mi Señor Jesucristo, porque yo estoy en la mejor disposición de enseñarse, pero la pena, la vergüenza, la falta de disponibilidad, a veces creemos que estar más de una hora buscando a Jesús, escuchando su palabra, nos quita el tiempo de nuestra vida. Y yo quiero decirle que a mí Jesucristo nunca me ha quitado el tiempo. Yo le dedico 2 días a mi Señor, se podría decir entero, porque estoy disponible para la iglesia. Yo desde el sábado en la mañana, aproximadamente al mediodía, vengo llegando a Córdoba, ¿verdad? Y estoy aquí en Córdoba, me quedo a dormir y me voy terminando el culto del día de hoy. Entonces tenemos el tiempo de la mañana del sábado y tenemos el tiempo de la mañana del domingo para poder conversar. Tenemos el tiempo para contestarte tus preguntas, tenemos el tiempo para buscarlo con la palabra de Dios, para enseñarte en un mapa en dónde fue. Tenemos la facilidad ahora del internet, ¿verdad? Para abrir en el Google Maps, mostrarte, mira, de aquí se movió Jesús para tal lugar, esto pasó así, asá, comprender más. No tengo el diccionario Strong, bueno, te presto el diccionario Strong, mira, buscamos la palabra y tú vas entendiendo en el original qué es lo que realmente quiere decir. Pero para eso hay que dedicarle tiempo, para eso hay que tener interés, y el interés tiene que venir como contestación de lo que Jesús está haciendo en tu vida. Entonces muchas veces los hermanos no quieren poner esa parte, pero Jesús nos habla que es importante esa palabra. Esa palabra que yo te voy a dar es Jesús mismo. Y esa palabra es la que te va a transformar. Esa es la palabra que hablábamos ayer, que te va a transformar y se va a hacer una ley en tu mente. Y esa palabra es la que va a cambiar tu comportamiento. No yo, la palabra. Yo solamente la voy a ministrar, pero el que va a transformarla va a ser Jesús mismo a través del Espíritu Santo, al cual estamos rogando diariamente para que usted comprenda esta situación tan sencilla. A veces tenemos que nosotros pararle a la revelación, aun cuando vamos bien avanzados, a veces tenemos que pararle a la revelación para explicarle este tipo de cosas detenidamente, porque la iglesia necesita saber que no es de venir los domingos al templo. No se trata de eso, no se trata de venir y sentarse, ya cumplí, me voy y salgo corriendo. Hay veces que yo entiendo, está lloviendo, yo entiendo las mujeres que están casadas y que tienen que entregar cuentas a su esposo de su tiempo, en dónde están, y al igual los esposos tienen que sujetar en ese aspecto a sus esposas, tienen que rendir cuentas, qué estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo, si su pareja no está convertida. A veces el trabajo nos absorbe, ¿verdad? Y no tenemos tiempo para ciertas cosas, pero puedes escoger entre sábado y puedes escoger entre domingo, para que abiertamente te acerques y te pueda uno explicar. Porque si no, no vas a avanzar, hermano. Ese es el punto que yo te quiero explicar. Si yo no me hubiera sentado y su pastora no se hubiera sentado cuando nosotros éramos nuevos allá en Veracruz, no nos hubiéramos sentado a preguntar, a dedicarle el tiempo. Sí, nos echábamos un sandwichito, una galletita y un cafecito, si usted quiere, o un refresquito, nos lo echábamos a salud, ¿verdad?, de nuestros pastores, pero estábamos preguntando, hermano, y no hubiéramos abierto nuestros ojos, nos hubiéramos quedado con lo que solamente alcanzamos, y nos imaginaríamos lo que significa, o lo que significa en este mundo. Pero en el mundo espiritual no tenemos ni la menor idea de lo que significa. Entonces es importante la revelación, pero la revelación va a venir a causa de que estés leyendo la palabra.
La revelación va a venir cuando yo esté predicando y tú acabaste de leer eso que estoy predicando, y va a venir el Espíritu Santo y te va a redarguir y te va a decir: eso es lo que yo te quería decir cuando estabas leyendo. Pero tienes que leerlo, tienes que dedicarlo. No te estoy diciendo que te vuelvas un gran lector de la noche a la mañana. No, hermano. Yo me leía un capítulo diario. Cuando yo empezaba, un capítulo diario, y tal vez hoy ya no lo hago diario, ¿verdad? Pero sigo estudiando la palabra. Porque tengo otras cosas que estudiar, hermano. No nada más la palabra de Dios, sino lo que recibo de alimento de mi apóstol. Entonces, yo lo que le quiero explicar es que cuando leía ese capítulo 2 veces, ahora lo que hago es que lo leo en 2 versiones. Y eso es bien importante. Así me guió el Espíritu Santo. Y así me fui haciendo preguntas. Y así me fue cayendo la revelación de lo que me estaba diciendo el Espíritu Santo. Entonces es importantísimo que usted empiece a dar ese paso. Ser cristiano no es venir los domingos al culto. Ser cristiano es más allá de eso. Es tener una relación con Cristo. Y si la palabra es Jesucristo, pues entonces cuando tú lees la Biblia tienes una relación con Cristo. Cuando tú escudriñas, como lo dice la ordenanza, que debemos escudriñar la palabra, aún mayor se intensifica esa relación. Y si nuestro Señor Jesucristo instituyó un pastor y a los maestros de la iglesia, para que nosotros te enseñemos, los diáconos te deben de enseñar. En este caso no tenemos diáconos, ¿verdad? Pero sí estoy yo como función de maestro, yo estoy como función de pastor para enseñarte, y detalladamente, con toda la calma. De hecho, en eso estamos en este tiempo. Sí estamos dando también revelación, pero también estamos dedicando cada 15 días a la iglesia una enseñanza aún más aguda. ¿Para qué? Para que usted con toda la calma del mundo pueda usted comprender. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se enfrentó con el tentador, lo venció con el Espíritu, ¿está? No lo venció, es que dice la palabra. ¿En dónde? Por ahí lo dice. No, hermano. Jesús venció al diablo con el Espíritu, ¿está? Entonces, con la palabra, no con lo que más o menos significa. Cuando va a empezar uno, sí tiene que tener una idea concreta de lo que está diciendo. Pero poco a poco tenemos que ir con el paso del tiempo. Muchos hermanos no entienden esta parte. A mí me han preguntado preguntas comunes, ¿verdad? Pero es que yo no puedo hacer lo que usted hace. Usted está predicando y está diciendo tal capítulo, tal libro, tal capítulo y tal versículo. Y yo no se me quedan grabados. Y lo he intentado muchas veces y no se me ha quedado grabado. Pues al igual que usted, a mí tampoco se me quedó grabado. ¿Sabe cómo empezó? Cuando empecé a estudiar la palabra. Sí, hermano. Antes de ser yo pastor, hermano, yo hacía función evangelista. Y entonces, antes de hacer esa función de evangelista, yo leía la palabra como la mencionaba. Entonces, cada 8 días, yo repetía esas palabras para mí. Y cuando estudiaba, repetía lo que más me gustaba. En la manera que usted repite esa palabra, yo le voy a enseñar mi Biblia. No la tengo, pues no se la muestro, ¿verdad? Pero yo quiero un día aquí en la transmisión sacar mi Biblia con la que yo estudiaba y enseñarle todo lo que subrayaba. Y sabe que subrayaba lo que para mí pareció impresionante, lo que me impactó. Entonces empezaba yo a repetir esa palabra. Y esa palabra tan grabada se me quedó, hermano, que mire, las principales están acá. Por ejemplo, esta que es primero de Juan capítulo 5 versículo 7. Aquí en las columnas del templo, como lo dice la palabra de Dios, está escrito: porque 3 son los que testifican en el cielo: el Padre, la Palabra y el Santo Espíritu, y estos 3 uno son. Este está en la versión
en la versión interlineal, donde viene el griego y viene la traducción. Y tanto se me quedó esa palabra que ya es parte de mí. Entonces, cuando alguien me quiere decir, oye, es que el Espíritu Santo no es Dios, pues ahí lo está diciendo muy claro. Estos tres son uno. Estos tres hacen. Entonces, nosotros son uno y hacen uno. Entonces nosotros tenemos, amado hermano, que comprender estas cosas básicas. Esto va a venir a causa de los años que te vas a aprender el libro, el capítulo y el versículo. Entonces no te tienes que hacerte la cansada. Sí habrá hermanos que tienen mucho más entendimiento que yo, y gloria a Dios, me alegro, porque mi trabajo es equipar a la iglesia, no que el reflector esté sobre mí. Todos tenemos que trabajar en la iglesia, todos. Yo soy parte de 5 ministerios primarios, y si fuese solamente nuestro apóstol el único que brillaría, pues entonces ya no serían ministerios. De la misma manera, en la iglesia local que yo pastoreo, nosotros, ¿verdad?, tenemos que permitir que los demás miembros operen, y esa es mi función, enseñarles. Y una vez que ya son enseñados y son probados, aclaro, probados, ¿verdad?, entonces pueden ministrar, y no necesitas ser ministro primario, puedes ministrar. Entonces, para eso tienes que pasar por un proceso, pero todo eso se lleva un tiempo, y empezando por leer, por pedirle al Espíritu Santo antes de leer: Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, ayúdame por favor en el nombre de Jesús. Y es como se va a empezar a dar esa revelación, y de esa manera vencerás al diablo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, tendrá que salir de la comodidad de lo que hacen muchas personas. Escuchan ruidos extraños en su casa a altas horas de la madrugada y empiezan a leer el Salmo 91. Qué bueno que lo leen, hermano, pero no saben lo que significa. Y la revelación es saber qué significa eso que están hablando. Amén. Entonces sí es importante, ¿verdad?, que si usted viene de la religión tradicional y a usted le enseñaron que con grosería se van los espíritus inmundos o los demonios, pues va a tener que cambiar de técnica, porque así no se van a ir. ¿Me explico? Lo que se está haciendo es establecer ese mismo reino, porque Jesús no maldice, hermanos. Entonces sí es importante que nosotros no maldice de esa manera, no lo hace de esa manera. Entonces sí tenemos que entender que tiene que cambiar la manera en la que nosotros vamos a enfrentar las circunstancias que el enemigo quiera ponernos de frente. Entonces, lo que nos enseña a nosotros, que si nos llenamos de su espíritu y de su palabra, podremos permanecer firmes al momento de la prueba y no ser vencidos ni desviados de la verdad. Para entender la palabra debemos de suplicar al Padre un espíritu de revelación. ¿En qué? En el nombre de Jesús, y de entendimiento también, para poder recibirla y que se haga vida en nosotros, ya que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo final, y también seremos atacados con la palabra escrita. Sí, hermanos, porque también, si usted no ha leído la palabra de Dios, lo primero que va a pasar es que va a decir, ok, de acuerdo. Mire, hermano, me ha tocado personas que han estado en otras coberturas y que te dicen: esto es así, esto es así. Ajá. Pero ¿en dónde lo dicen? ¿Dónde está el fundamento? Es que es así y así y así, y a la mera hora, honestamente, no hablan con la palabra. Entonces, cuando ya sacamos la palabra a la luz, porque a mí no me interesa ganar una pelea, hermano, una batalla con alguna persona que tiene otra doctrina.
No, hermano, porque eso no me mandó el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos envió para exponer el Evangelio, para exponer su doctrina. Para esas dos cosas nos envió. Por eso tengo dos funciones, una como evangelista y otra como pastor. Pero no me mandó a pelearme. Si la persona no quiere entenderlo, no quiere recibir la palabra, pues exactamente lo que pasó hace más de 2000 años cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Es exactamente lo mismo que está pasando. Entonces no me tengo por qué molestar. Pero hay hermanos que no entienden esa parte, que es que si tienen la doctrina es para exponerla, no para imponerla o para contender con esa doctrina. Entonces, y le llaman a uno cobarde. No, simple y sencillamente de que hay que dedicarle tiempo al que quiere de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, no me mandó a pelearme ni a contender con una persona. Yo estoy completamente centrado en la doctrina que tengo, que he recibido, que la comprendo, que se me ha revelado. Y la entiendo. Entonces, por tal motivo la pongo en práctica. Entonces es un poco complicado cuando las personas se cierran. Entonces, cuando una persona se cierra, tiene que usted entender que mi función no va a ser molestarte. Sí, te voy a dar como un martillo, dice la palabra de Dios, que es figura de la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, va a ser duro cuando recibas la revelación. A eso se está refiriendo. No a que te voy a tratar de cambiar a la de a fuerza. ¿Me explico? Entonces, sí es importante, muy importante para nosotros entender esa parte, porque los hermanos muchas veces no quieren recibir la doctrina, pero también tenemos que saber que no el hecho de que nos congreguemos quiere decir que estamos dispuestos a recibir la doctrina. Eso es muy, muy importante. Usted tiene que ser muy honesto, porque yo no estoy aquí para jugar a un juego. Estoy para exponerle la palabra. Y mucha de esa palabra tal vez a usted no le va a agradar. Como a mí tampoco me agradó. A mí no me agradó dejar de pensar en morbosidad cuando llegué a Cristo. No me gustó dejar de hablarle peradas. No me gustó dejar de hacer fraude. No me gustó dejar de hacer muchas cosas. No me gustó que la palabra, no el pastor, me señalara. Porque cuando nosotros como pastores exponemos, estamos exponiendo la palabra, no lo que nosotros pensamos. Entonces, la persona lo toma así cuando es nuevo. Y eso es lo que yo tengo que explicarle. Tengo que explicarle que para que se haga revelación tiene que haber una apertura. Que te va a sacudir, sí, te va a sacudir al principio. Te va a sacudir que el antro es un lugar de contaminación. Te va a sacudir que aunque no tomes, pero si estás a favor de tomar, entonces estás compartiendo esa contaminación. Tan sencillo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer, pero como contestación de lo enamorados que estamos de Jesucristo. Y la palabra nos va a ayudar, nos va a despertar, nos va a incluso a sacudir. Y va a ser muy fuerte. Pero ese es el principio de que la ley de la palabra de Dios está grabándose en tu mente. Que realmente el Espíritu Santo se está revelando de lo que quiere. Porque no podemos pasar por alto lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Si a algún congregante no le gusta, algún congregante va en contra de sus deseos o de lo que él desea hacer, porque tal vez pudo haber estado acostumbrado a cambiarlo de la manera que a él le gusta, ¿verdad? Entonces, hermano, en esa situación lo que tenemos que hacer nosotros pastores es orar por usted, pero no obligarlo. ¿Por qué? Porque entonces dejaría de tener yo la función que Jesús me puso. Entonces me convertiría yo en un cómplice de esa doctrina que es no hablar con la verdad. Entonces,
No necesita levantar la voz, no necesita hacerlo de una manera golpeada para hablar con la verdad, hermano, ¿no? Pero sí se necesita, ¿verdad?, ser firme. Y es ahí cuando ya a las personas muchas veces no le agradan. Entonces, el entendimiento que viene con la palabra de Dios es que yo tengo que ser, cuando ya tengo esa revelación, firme en ella. Y ese es de cuando empieza a pasar como cuando mete una de las palomitas en la charola o en el horno de microondas. Pero ese proceso es parte en el cual usted va a pasar. Entonces, sabemos que son los últimos tiempos y mucha de la iglesia cristiana está cayendo en ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? El ecumenismo es que haya religiones que se están uniendo en una misma doctrina. E incluso cuando nosotros tenemos una doctrina, ¿verdad? Y si nosotros por ser cristianos, ¿verdad?, pensamos que otro cristiano de alguna denominación, ¿verdad?, por ser cristiano y por tener el mismo evangelio que Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, podemos estar en la misma doctrina, ¿no? Porque entonces sería su doctrina contra nuestra doctrina, hacer ecumenismo. Ecumene, que viene de lo que nosotros estaríamos recibiendo del mundo. No estoy diciendo que toda la doctrina que tenga una denominación sea del mundo, sino que con que algo se haya contaminado del mundo, entonces ya estamos trayendo cosas del mundo. Entonces nuestra actitud no es que estamos en contra de alguna denominación cristiana, al contrario, lo amamos. Y eso es lo que cuesta trabajo a las personas. ¿Cómo no mezclar las doctrinas sin terminar distanciados de otro hermano? ¿Cómo? Con madurez. ¿Cómo? Entendiendo tu doctrina primero para poder decir, de esto no participo. El problema es, como no tenemos doctrina porque no venimos a los discipulados y no preguntamos, entonces no tenemos argumento ni no sabemos qué sí y qué no podemos participar. Entonces cuando nos encontramos con un amado hermano de otra doctrina, ¿verdad?, aunque sea cristiano, ¿verdad?, y está participando, por ejemplo, en una fiesta pagana, como no tenemos doctrina, pues si vamos y participamos y ya nos contaminamos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, puedo tener una manera de vivir similar a la de otro hermano en otra denominación, pero eso no significa que yo sea malo, sino que no me ha llegado el entendimiento y no me he disciplinado a ser firme en un discipulado para entender qué cosas sí y qué cosas no debo de hacer conforme a la palabra, conforme a lo que Jesucristo quiere en mi vida. Entonces, no leo la palabra, no me discipulo, no le pido al Espíritu Santo que me dé esa revelación, pues no hay doctrina, hermano, simple y sencillamente. Entonces no hay una gran diferencia entre estar en la sana doctrina y no estar en la sana doctrina, porque de todas maneras, aunque estoy en la sana doctrina, no la estoy llevando. ¿Cuál es el propósito de esta prédica? Que usted, que está en la sana doctrina, aprenda a adoctrinarse, sea firme en esa doctrina, que sea el amor de Jesucristo el que la mueva a llevar esa doctrina, y el que no la tiene, bienvenido para que nosotros le podamos explicar y pueda venir ese entendimiento y una manera de vivir nueva. Entonces, nosotros nos hemos puesto y hemos enseñado que debemos desenmascarar las obras de las tinieblas, enseñando también sobre las fiestas paganas. Hoy estamos en una batalla, ¿verdad? Tal como cuando Moisés subió al monte mientras Josué peleaba contra Amalek. La estrategia del Padre es que utilizó para que el pueblo obtuviera la victoria en esa oportunidad, fue que Moisés se sentó sobre una piedra. Y mientras Aarón y Ur sostuvieron sus manos en alto,
Moisés intercedía por el pueblo y este a su vez obtenía la victoria. ¿Sobre qué se sentó Moisés? Sobre una piedra, que terminó a ser la piedra de ángulo, a revelarse como la piedra del ángulo que es Jesucristo. Entonces, queremos tener la victoria en las batallas, es en Cristo Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo tiempo, cuando se leía la palabra debía de haber un intérprete que explicara lo que decía. También cuando había sueños se necesitaba un intérprete. Asimismo, cuando hay una batalla debe de haber un intérprete que explique lo que sucedió. Hoy Dios ha derrotado a los amalecitas, es decir, a los espíritus inmundos que están asediando al pueblo de Dios. El Padre nos da la victoria, pero debemos conservarlo renovando nuestra mente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Renovar significa desecho el pensamiento que traía y traigo a Cristo Jesús ahora. Pero si es un problema y que de todas maneras lo tengo que solucionar, sí. No quiere decir que más adelante no lo vas a pensar para la solución que debe de ser. Pero en ese momento, si ya se está repitiendo ese pensamiento, debes de desecharlo para que estés pensando en las cosas buenas, agradables y fuera de contaminación en Cristo Jesús. Para que puedas tener un equilibrio y puedas tomar buenas decisiones. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, ¿verdad? No debemos de permitir que nuestra mente se deforme a la forma de este mundo. Porque ¿cómo solucionaba usted sus problemas o cómo está acostumbrado a solucionarlos? ¿Cómo lo hace todo el mundo? Y sabe una cosa, Jesús no soluciona los problemas como lo hace todo el mundo. Porque entonces sería que estuviéramos nosotros en una doctrina del mundo. Entonces necesitamos un poco de Jesús. Tenemos que aprender a quitarnos la manera de pensar que debe de ser de una sola manera como se solucionan las cosas. Jesús la puede hacer de otra manera muy diferente a la que nosotros tenemos. Y se glorifica, y se glorifica y se va a seguir glorificando nosotros en la manera que nosotros lo hagamos, lo permitamos con el tiempo, y se los digo por experiencia. Con los años ya no te va, ya dices, está bien difícil confiar en Jesús. Yo sé que no es posible esto, pero en Cristo Jesús voy a seguir adelante hasta donde Él me deje. Y vas a ver cómo Él abre las cosas que tú pensabas que no eran posibles, las va a hacer, y tú vas a decir, ¡wow! Y hay muchos hermanos que si la verdad se pasan y dicen, yo lo sabía. No, hermano, estabas temblando igual que yo. Y cuando viste la gloria de Dios dijiste, wow. Entonces con los años aprendemos a decir, yo sé que me va a doler, yo sé que va a ser difícil, pero lo voy a hacer. Y siento acá, tal vez, pero le voy a pedir ayuda al Espíritu Santo que me calme, que me dé templanza, que me dé espíritu de mansedumbre, espíritu de paz, espíritu de esperanza, que me llene de amor. Tranquilamente voy a seguir haciendo eso. Así que si no hay entendimiento de la palabra, no hay fruto. La Escritura nos narra en la parábola de los labradores malvados que en un hacendado plantó una viña, la rentó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando fue el tiempo de la cosecha, mandó a traer los frutos. Los labradores mataron a los siervos que envió con este propósito en 2 ocasiones. Entonces el hacendado decidió enviar a su hijo, y los labradores también lo mataron para poder quedarse con la tierra. Entonces el Señor preguntó a los fariseos, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pensaban ellos que haría el hacendado cuando regresara a la viña? Entonces ellos respondieron,
matará a estos hombres miserables y les dará su viña, y a otros que paguen sus frutos. El Señor Jesús les dijo que por eso les era quitado el reino a ellos y se les daría o se le había dado a otra nación que pagaría sus frutos. Fíjese qué tremendo. Ahí nos está hablando de lo que hizo con ellos. Está diciendo, así tú estás haciendo lo mismo. Como Jehová el Padre mandó a los religiosos a encargarse de la viña. Cuando mandó a su hijo, lo mataron a recoger los frutos de los ministros, a recoger los frutos de los religiosos, y lo mataron en una cruz. Entonces le dio la oportunidad a nosotros, que éramos gentiles, para hacernos ahora pueblo de Dios. Este es el tiempo de nosotros. Jesús ya vino a su pueblo y no lo recibió, pero ahora es el tiempo de nosotros. Es tu tiempo, amada iglesia. Es tu tiempo de abrir tu corazón. Y va a decir, pero si yo no he matado a Jesucristo. Pero se está refiriendo al rechazo. Ese es el significado espiritual, al rechazo. Pero si yo no lo rechazo, yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Sí, hermano, pero no estás sentado aquí. No estás poniendo de tu parte. No te estás discipulando. No estás leyendo la palabra. No quieres esforzarte en interceder. Como lo mencionaban, no estás preguntando. No estás intimando a quien mandó el Señor a intimar contigo para que tú puedas aprender. Mandó a alguien que te ayudara. Aquí estoy y no te estás dejando ayudar. Sí, me estoy explicando la parábola. Entonces, fíjese qué dice Mateo con referencia a lo que estamos hablando. Mateo 21, versículo 33-43. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. ¿Quién es esa nación que no produce frutos? Pues precisamente se está refiriendo nación, figura de personas. Usted y yo somos figura de naciones. Les está hablando a nosotros. ¿Qué frutos vamos a presentar a nuestro Señor? Porque Él está dejando bien claro lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los constructores, o en otra versión los edificadores, se está refiriendo a los ángeles que desecharon,
¿verdad? A la piedra que está en el cielo. Y ese en piedra angular se ha convertido. ¿Quién es esa piedra angular? Lo hablamos, Jesucristo. Entonces, esto fue hecho de parte del Señor refiriéndose al Padre. Entonces, Él convirtió a Jesucristo en la piedra angular, la piedra principal, sobre donde se edifica, donde debemos edificar los que construimos, los que edificamos, los que estamos haciendo las cosas para el Señor. Entonces, los arquitectones en griego, ¿verdad? Esos no quisieron edificar en Cristo Jesús, por eso se fueron con Satanás, por eso se fueron del lado de la iniquidad. Pero nosotros queremos con Cristo, por eso estamos en este momento. Estoy dedicando este tiempo para Cristo y usted está dedicando este tiempo para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que se nos puede quitar lo que había sido de bendición para nosotros, pero todo tiene que ver en este ángulo que estamos viendo, en esta perspectiva que estoy hablando, que le estoy hablando, tiene que ver como parámetro los frutos. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, somos esta nación que debe de dar frutos. Somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí sabe quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero también la palabra nos dice que la tierra que recibe constante lluvia y no produce frutos está próxima a ser maldecida. Sí, porque Jesús no maldice de la manera que platicamos, pero sí le dijo a una higuera, dame frutos, y no obedeció. Entonces la maldijo y le dijo, te secarás, y se secó. Entonces ya entendió higuerita de qué se está refiriendo esta parte, que Jesús no maldice por maldecir, pero sí va a dar la orden de que alguien se seque. Sí puede dar la orden de que alguien se seque si no le quiere dar frutos al Señor, si no hay reconocimiento con hechos de su señorío. Porque de lengua nos podemos comer 10 tacos, amado hermano, pero con hechos tenemos que dar nosotros, ¿verdad?, frutos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esto. Hebreos capítulo 6 versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 6 versículos 7 y 8 para los que están anotando. Y dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. Recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces la consecuencia no solamente es ser maldecido, seco, sino hasta quemado. ¿Y para qué vamos a ser quemados? ¿Ha escuchado que le he ministrado que Dios también es fuego? Pues claro que nos va a quemar toda la contaminación que tengamos, porque el propósito de Dios no es destruirnos. El propósito de Dios es que nosotros seamos purificados, así como el oro y la plata tienen que ser purificados a grandes cantidades de calor en el fuego, así nosotros tendremos que pasar por el fuego, por dificultades, por aflicciones. Recuerde que el justo también pasa por aflicciones. No estamos exentos de eso. Entonces, pero
Ahora, imagínate si es impío y no es justo, peor aún inicuo, ¿verdad? Entonces ese fuego nos va a quitar toda esa iniquidad, toda esa impiedad, ese, ay, me vale, eso es ser impío. O sea, que no tienes piedad por las personas, ay, me vale que el hermano le vaya como le vaya al pastor, que hay la pastora ahí trapee, limpie, haga todo en el templo, yo aquí estoy bien sentadita, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que el pastor ahí esté trabajando, que ahí esté dando todo, yo niego y nada más me siento, ¿verdad? Entonces, el Señor va a permitir el fuego para que se vaya todo eso. Si lo tienes, se vaya de ti, ¿verdad? Se limpie el fuego, te limpie el fuego de toda la contaminación. Eso te quiere decir el Señor, no que te quiere destruir. Entonces, uno de los problemas de la mayoría del pueblo de Dios es que no da frutos. Entonces, ¿qué es dar frutos? ¿Qué es dar frutos? Hay frutos de todo tipo, hermano. Y el primer fruto es que tú tienes que permitir entender. Tienes que leer la palabra. Tienes que verlo de diferentemente las cosas. A mí me tocó una vez, bien triste, que una persona me dijo, tendrá un libro de otra cosa que no sea la Biblia para que yo lo lea, porque es que yo la leo y no la entiendo, entonces ya me choqué. Pero para eso estoy, para enseñarte. No, es que no, qué mujer. No, es que no la entiendo. Ya no me gusta pensar. ¿Sí me está entendiendo usted a qué se estoy refiriendo con frutos? El primer fruto es poner de tu parte, esforzarte para que yo te pueda yo explicar la revelación y el Espíritu Santo te la va a confirmar. Y entonces en esa revelación, enamorado de Jesucristo, vas a empezar a dar frutos. Hay frutos que puedes dar sin necesidad de tener revelación, pero sería una gran bendición que la tuvieras. Porque sí, necesito que me ayude, por ejemplo, a cargar la bocina, la del evangelismo, por aquí está. Pesa un montón. Qué bueno que me estás ayudando a repartir folletos, pero más me ayudarías a explicar el evangelio correctamente, no como tú crees que debe de ser. O dando puro testimonio, pues, sin hablar de la palabra de Dios. Hay muchas maneras en las que tú puedes empezar a dar frutos, pero el fruto más importante es la obediencia hacia el Padre. Si tienes obediencia al Padre, vas a sujetarte a Jesucristo. Por tal, vas a entender para qué te puso un pastor, para qué te instituyó un pastor dentro de la iglesia, para qué son los mandamientos, qué es Cristo Jesús, quién es. Se te va a revelar, te va a transformar, va a llenarte, va a venir se te va a revelar para enamorarte, para quedar impactado. Tu vida no va a volver a ser igual. Ese fruto, esos frutos, créeme, son gloriosos que debes de tener. Entonces, por ello es que necesitamos entendimiento. Pero la palabra de Dios dice, el que oyó la palabra y la entendió, ese es el que da fruto. El que está oyendo esta palabra y la está entendiendo, está dando fruto. Ahora, pongamos en práctica, hermano. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. ¿Ok? Le vuelvo a repetir, Mateo capítulo 13, versículo 23, para que lo anoten. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a 1%, o a 1 a 100, otro a 70 y otro a 30. Entonces, tenemos que producir. ¿Cómo? Entendiendo esta palabra que usted está recibiendo. La palabra que le hemos estado ministrando. Le hemos insistido demasiado a los discipulados. Somos una iglesia que tenemos 3 discipulados, hermano.
En plena pandemia tenemos 3 discipulados. El miércoles, que se llama Cristo y la familia. El sábado a las 7 de la noche, que se llama las leyes espirituales. El sábado a las 8 de la noche, que se llama discipulado primer nivel. Y todo eso es doctrina. Entonces, el que oyó la palabra y la entendió, ese es el que da fruto. No que nada más la oigan, ¿se entiende? Comprende, por favor, amado hermano. No es de que te pongas a ver el discipulado, es que te agarres tu libretita y te pongas a anotar. No entendí esto. Y cuando vengas al discipulado, cuando me vayas a buscar a mi casa, o me vayas a buscar al templo, o me mandes un mensajito, o me hables por teléfono, yo te esté explicando eso que no entendiste. A eso se está refiriendo esta parte de la palabra, porque no puedes decir, ya entendí, y nada más así. No, hermano, tiene que quedarte claro y tienes que confirmarlo. Pastor, ¿realmente significa esto lo que yo entendí? Porque a lo mejor tú entendiste otra cosa y ya te fuiste por otro lado. Le digo porque yo lo hice muchas veces cuando yo llegué a Cristo. Según yo entendía la revelación, y cuál revelación, andaba yo por otro lado que ni siquiera tenía que ver al caso lo que yo decía. Y así yo daba el grupo familiar en la iglesia que yo me encontraba. Así yo explicaba ya en Villahermosa, fíjese. Entonces, sí es importante, hermano, que nosotros podamos comprender que el entendimiento es confirmado, porque el Espíritu Santo confirma, Dios confirma, hermano. Porque entonces nos volveríamos soberbios. En mi propio entendimiento, todo yo lo sé. Hermano, si hay algo que no entiendo antes de predicar, hermano, yo le pregunto al encargado de la cobertura. Y si no, hay quienes me ayudan, hermano, pero son ministros que obviamente pues tienen mucho más experiencia y más conocimiento de la palabra que yo, hermano. Y si es posible, de mi mismo apóstol. No podemos estar jugando a que lo sabemos todo, porque nos estaríamos envaneciendo, hermanos. Que ser humildes. Entre más sabemos, tenemos que ser más humildes. Entonces los hermanos dicen, sí, ya escuché, ya todo lo entendí, ya todo está bien. No es cierto, hermano, no es cierto. Entendiste lo que quisiste, tal vez, pero sí es necesario preguntar. Debe de haber esa cultura de preguntar y dejar que alguien nos explique, tener la paciencia, tener la humildad de que alguien nos explique, y entonces vendrá el Espíritu Santo y te lo confirmará otra vez. Sentirás la presencia de Dios como nunca. Mire, hermano, ¿sabe cuándo? Yo le quiero compartir algo que a mí fue muy hermoso. Cuando yo conocí a Ebenezer, hermano, en el primer templo de Ebenezer que yo estuve, hermano, de veras que fue bien tremendo, hermano. En ese templo, hermano, yo ya había leído la palabra de Dios y yo ya había estudiado y ya se me habían revelado ciertas cosas. Pero cuando terminaba el culto, hermano, los domingos en la noche, estaba yo así en la cama, hermano, y empezaba de la unción de la presencia de Dios que me hacía temblar tanto por la revelación, hasta brincaba a la cama. Pobre de su pastora, no podía ni dormir de tan fuerte que era la revelación, hermano. No me digan que así nada más, sí, ya lo entendí, hermano. A mí me pasó eso cuando lo que había yo leído, lo que había yo estudiado, lo que yo había buscado en estudios bíblicos, hermano, y llegó la revelación, ¡pah! Fue impactante, hermano. Entonces un entendido no es alguien así que dice, sí, todo. Ese es el que ya come alimento macizo, alimento sólido, hermano. Pero que está comiendo leche, está tomando leche, los principios de la palabra de Dios, hermano. El encuentro con Jesucristo es tremendo a través de la palabra de Dios. Te va a sacudir, te va a ir a llevar a otros niveles. Entonces sí, es bien importante esto, hermano.
Entonces, la iglesia también le dice a nuestro Señor Jesucristo: venga mi amado a su huerto, coma de dulce fruto. Esa es la manera en que debemos nosotros decirlo: venga a comer de los frutos que yo te estoy presentando. Entonces, si no te congregas, desde ahí pues ya está una dificultad. Si no lees la palabra, pues aún mayor. Si no preguntas, aún más. Si no vas a discipular, si no participas. Porque dentro del entendimiento, ¿verdad?, los entendidos también mueven las manos, hermanos. No nada más es aquí. El entendido entiende las obligaciones y las responsabilidades que hay dentro de un miembro de la iglesia. Usted sabe, hermano, ¿me podría usted describir su obligación o su responsabilidad dentro de esta iglesia? Usted la sabe. Entonces, tiene que usted, un entendido, poner en práctica. Y debe de saber qué obligación tiene dentro de la iglesia y qué beneficios. ¿Sabe usted los beneficios? Claro que se lo sabemos bien. Todos queremos bondades de parte de Cristo a través del pastor, ¿verdad?, o de la pastora. Pero no queremos saber nada de nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones, porque si fuera eso, hermano, ya nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿verdad?, para hacer cosas aquí en el templo. Pero no se han acercado, hermano. Oiga, pastor, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita en el templo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el próximo evento que vamos a hacer? ¿Cuándo va a haber vigilia? Ya se acercó usted a preguntarme cuándo va a haber vigilia. Quiero aprender un instrumento, hermano. Puedo aprender en lo que yo doy frutos, en lo que yo soy puesto a prueba para estar en alabanza. ¿No? ¿Verdad? Entonces sí es bien importante esta parte. Vamos a ver qué frutos le vamos a dar para que coma a Jesucristo. Amén. Qué frutos estoy presentando yo hago en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, no solamente de entendido, sino de hacedor de la palabra, de hacedor de lo que ya entendí. Eso es lo que va a comer Jesucristo. Vamos a leer Cantar de los Cantares 4:16. Cantar de los Cantares 4:16. Amén. Para que lo lea usted allá en su casita conmigo, por favor. Vamos a darle lectura. Cantar de los Cantares 4:16. Dice: está hablando la amada, que somos la figura nosotros, al amado, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur, hacer que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutos. Entonces tenemos que traerlo a que coma aquí en su huerto y coma de sus mejores frutos. ¿Quién es el huerto? La tierra, nuestro corazón, figura de nuestro corazón. Coma lo mejor que está saliendo de nuestro corazón, lo que estamos haciendo de corazón. Hasta barrer, trapear, hermano, el templo es algo que sale del corazón. Entregar folletos es algo que sale del corazón. Dejarse discipular es algo que tiene que salir del corazón. Es algo que tiene que salir de nuestro corazón. Leer la palabra tiene que ser algo que salga de nuestro corazón. Interceder es algo que tiene que salir del corazón. Nosotros como iglesia deberíamos estar orando mañana, tarde y noche por el esposo de la hermana Reina, por José Paredes, por Reinita misma, que tuvieron COVID y que José Paredes todavía está en el hospital. Por sus hijos Paola, por su hijo José Pedro, por su otra hija que está allá en Juan de León. Nosotros debemos de estar dando de esos frutos a nuestro Señor Jesucristo para que venga aquí a nuestro corazón, figura de ese huerto, come lo que está saliendo a nuestro corazón. ¿Cómo encuentra
nuestro Señor Jesucristo nuestro corazón sensible en esta situación difícil que está pasando dentro de la iglesia? ¿O nos encuentra sin preocupación? Pero para poder entregar los frutos, lo primero es que debemos entender es la palabra. Por esta razón el enemigo se ha levantado para impedir que el pueblo de Dios se sumerja en su presencia y adquiera el conocimiento pleno de la verdad. Pues sabe que un pueblo que conoce y discierne es un pueblo que difícilmente será desviado o vencido. Recuerde cómo venció Jesucristo al enemigo en pleno ayuno después de 40 días. Escrito está, dijo. Entonces, de la misma manera, había palabra en él. Hay palabra en él. Asimismo, tú tienes que tener de esa palabra que es Cristo Jesús. Tienes que tener esa palabra para poder darla. No vas a poder dar una palabra, no vas a poder dar frutos de la palabra de Dios si no la hay, si no la estudias, si no preguntas, si no te interesa, si no haces un sacrificio por estar en los discipulados. Al menos el miércoles es virtual, los demás ya no, ya son físicos, los del sábado, el culto del día de hoy. Debe de haber de esos frutos que entregar. Mira, hermano, mi trabajo es bien pesado, pero aún con todo y eso, a los que me escriben les contesto las preguntas y les envío prédicas y les digo en dónde está mejor explicado, los explico con mayor detalle, hasta lo que me quieran preguntar, hasta el más mínimo detalle, se los contesto. No soy una eminencia, hermanos, en conocimiento de la palabra, pero lo que me ha preparado a mi Señor, lo que me he dejado preparar con mi apóstol, amados hermanos, eso es de lo que estoy ministrando, no de lo que yo pienso, creo. Entonces, tienes que dejar que esa palabra te llene para que tú puedas dar de esa palabra. ¿Por qué? Porque el tiempo nos ha alcanzado. El tiempo nos ha alcanzado. Y no solamente me refiero en el del culto, hermano. El tiempo nos ha alcanzado en el sentido de lo que nosotros estamos pasando físicamente. Físicamente estamos pasando por un tiempo que no se había visto antes. Y si usted se preguntara, ¿de verdad vendrá mi Señor por mí? Mira, hermano, yo escuché a una hermana que decía, como yo sé que estoy mal delante de mi Señor, ya ni me preocupo, ya no me voy, mejor así me quedo. Esa es una administración satánica, es una administración del enemigo que ha puesto en tu mente el que tú vas a permanecer apartado de Cristo. Porque Cristo no me mandó a predicarte el día de hoy para que tú te sientas menos inmerecedor, sino todo lo contrario. Que tú te puedas levantar, que tú puedas decir, yo quiero de la amada, yo quiero que coma de mis frutos. Que el día que esté yo frente a frente diga, yo conozco esos frutos, yo me deleité de esos frutos, yo me deleité del aroma, de las oraciones, de las intercesiones. Cuando los hijos del pastor Evaristo tuvieron COVID-19, cuando la hermana Esperanza tuvo COVID-19 y tú intercediste, cuando José Paredes estuvo enfermo y la hermanita Reina estuvo enferma, yo me deleité de esas intercesiones, de esas oraciones, de ese clamor. Cuando tú te levantaste en
cuando tú reaccionaste y dijiste, yo quiero responderle a Jesucristo, yo quiero contestarle de su amor, yo quiero estar en Él, hermano. Abre tus ojos, hermano, porque este es el momento de salir en el lugar que te encuentres. Porque sí, hay hermanos en esta iglesia, hay hermanos que pertenecieron a esta iglesia que llegaron a decir, le entiendo perfectamente bien, pastor, pero el que no ha entendido es usted, que nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. Este es el momento de salir de ese lugar de tinieblas en el que tal vez en este momento te encuentras. Puede ser el mejor entendido, pero el llamado es a ser hacedor de la palabra. Hacedor de la palabra, porque de eso quiere comer el Señor, de lo que está saliendo de tu corazón. Porque si es cierto, va a haber dificultades, va a decir, yo no quiero hacer eso, yo no quiero orar, yo no quiero leer la palabra, yo no quiero porque no estoy acostumbrado. Pero el Señor va a romper ese yugo. El Padre, la presencia del Padre, dice la palabra, que rompe yugos. Así que yo ministro en esta tarde, en el nombre de Jesús, del poder de esa presencia, para que rompa el yugo de toda impiedad, de todo espíritu inicuo que haya perseverado en ti y que no haya podido ser desarraigado. En el nombre de Jesús, sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre los miembros de tu familia, sobre tu matrimonio, yo rompo por el poder de la palabra de Dios, ministro, rompo el yugo que había perseverado la iniquidad, que había perseverado la impiedad en ti, que se había adueñado de tu voluntad, en el nombre de Jesús, para rendirnos delante del amado, delante de Jesucristo, y poder ponernos debajo de sus alas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo vengo proclamando, en el nombre de Jesús, en esta hora, sobre todas las personas que están viendo en esta hora, están viendo esta transmisión, que el Nazareno, el que hizo pacto con el Padre, ahora se revela sobre tu vida, sobre tu espíritu, sobre tu alma, incluso sobre tu cuerpo. El Nazareno, el Dios de dioses, se revela sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos una nueva etapa sobre la iglesia Fuente de Vida, sobre cada miembro de la iglesia, sobre cada uno de aquellos que pertenecieron a la iglesia Fuente de Vida, sobre cada uno de aquellos que pertenecieron a la iglesia Temor a Jehová, en el nombre de Jesús, sobre aquellos que han abierto su corazón en Veracruz para venir a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ministrar la Santa Cena, para la cual necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Vamos a hacerlo, amada iglesia, de una manera hermosa. Vamos a hacerlo de una manera gloriosa, como sin contaminación. Vamos a confesar delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a confesar toda transgresión en nuestra vida. Así que le voy a pedir a las damas que se levanten y se pongan su velo, que tienen la misma doctrina que de velo. A los varones ponerse sobre la planta de sus pies. Y vamos a pedir perdón. Padre,
En el nombre de Jesús, en esta hora, venimos presentando las transgresiones que hicimos con nuestro cuerpo. Aquello que pensamos que no era pecado o que era solamente un poquito. Y que como es poquito, era insignificante y tú lo ibas a pasar por alto. Venimos a confesar que pecamos con nuestro cuerpo. Venimos a confesar que pecamos en contra del templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te venimos a pedir perdón, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos perdón por cada pecado, porque corrimos hacia el pecado. Porque nosotros, Señor, con nuestros pensamientos pecamos, con lo que sentimos, con nuestras emociones. Sabíamos que tu palabra está por encima de todo y en ella le debemos obediencia y le hicimos caso a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Así que violamos la palabra de Dios, haciendo lo que se nos diera la regalada gana con nuestra voluntad. Y no detuvimos las intenciones, sino dejamos que estuvieran ahí en nuestro corazón y en nuestra mente. Te pedimos perdón por eso que hicimos y que afectó a algunas otras personas. Esa manera de pensar, esa manera de sentir, esa manera de manipular las emociones y esa manera de hacer las cosas fuera de tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Padre Santo. También asimismo, también te pedimos perdón, Señor amado, Padre Santo, por todas las iniquidades que contaminaron nuestro espíritu, cuando dijimos que rebelarnos no era malo, era bueno. Dijimos que no nos íbamos a dejar por nadie, pero nos pasamos del lado de la rebelión, porque violamos tu palabra, porque lo levantamos en contra de las autoridades puestas por Dios, y aún las que no son puestas por Dios no las respetamos, Señor, justificándonos en que nosotros tenemos la razón. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Te pedimos perdón también, Señor amado nuestro. Te pedimos, Señor amado nuestro, Padre Santo, perdón por todo aquello que cometimos en iniquidad, el suicidio, cometimos fornicaciones, cometimos adulterios, cometimos altivez, amargura, falta de perdón. Y lo peor de todo, que con ese ejemplo, como cabezas de familia, hicimos con ese ejemplo pecar a cada miembro de nuestra familia. Cuando nosotros estábamos en la iniquidad, estuvimos con ese ejemplo rindiendo culto. Así que te pedimos perdón, Señor, porque hicimos que toda nuestra familia le rindiera adoración a la iniquidad. Le rendimos adoración a la iniquidad participando, haciendo la misma iniquidad. No es que hubiéramos levantado nuestras manos a la iniquidad y le hiciéramos reverencias, sino que nos enamoramos de esa iniquidad y no la quisimos soltar. Y dijimos que eso tenía una justificación. Y claramente tu palabra lo dice: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Así que yo te pido, Padre Santo, perdón por todas las iniquidades que yo he cometido mi esposa, que he cometido cada uno de mis hijos físicos, la sangre de mi sangre y cada miembro de la iglesia Fuente de Vida. Y todo aquel que nos está mirando en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a participar allá en su casa, por favor, saque los elementos, el pan y el vino. Vamos a participar de la Santa Cena el día de hoy, en el nombre de Jesús. El pan, porque el pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue inmolado, fue golpeado, fue maltratado y fue insultado este cuerpo, y pagó la ley del pecado, que les habla Romanos capítulo 6, versículo
paga del pecado es la muerte. Y este pan simboliza que Jesucristo pagó ese precio, la paga del pecado muriendo. Así que cuando lo comamos vamos a pedirle al Señor que tome en cuenta lo que está en nuestra mente. Estamos trayendo a memoria, estamos recordando lo que Él hizo, y que de esa manera vamos a celebrar la Santa Cena. También que derramó su sangre poderosa como precio de muerte y derramamiento de sangre, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para lavarnos de todos nuestros pecados, de toda contaminación, para sanarnos, para liberarnos, para entrar en un nuevo pacto mayor y mejor que el antiguo, cuando se circuncidaba el hombre físicamente. Ahora circuncidamos nuestro corazón para que entre esta sangre en nosotros conscientemente. Abrimos nuestro corazón y recibimos conscientemente esta sangre, porque queremos ser parte de ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Queremos estar con Él y para Él por siempre, con toda nuestra familia, en el nombre de Jesús. Así que vamos a participar. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Así que participemos en el nombre de Jesús. Proclamamos esa fe y declaramos que esa sangre en este momento proclamamos como iglesia, proclamamos como la iglesia de Cristo, proclamamos como la iglesia de Cristo Fuente de Vida en Córdoba, México, que esta sangre sana a José Paredes, que esta sangre poderosa sana a Reina, que esta sangre poderosa sana a Paola, que esta sangre poderosa sana a José Pedro, que esta sangre poderosa sana la sangre de José y Reina. El fruto del vientre de Reina es sanado por esta sangre poderosa. Proclamamos que esta sangre poderosa sana a Josué, sana a Ciel, a los hijos del pastor Evaristo, a la nuera del pastor Evaristo que está embarazada. En el nombre de Jesús declaramos que sobre Esperanza, sobre la sierva de Dios, esta sangre empieza a empoderarse sobre sus huesos, sobre su carne, sobre todo su cuerpo, sobre su alma,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro el poder de la sanidad por la sangre de Cristo, porque los méritos de Cristo son superiores a cualquier mérito humano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, lo declaramos en este momento, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Asimismo, levantamos un altar, Padre Santo, en gratitud, en acción de gracias. Confesamos, Padre, que tú eres el Señor en alabanza, y confesamos que toda rodilla y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. En este momento levantamos nuestro corazón y nuestro espíritu en sacrificio vivo para ti, Padre. En este momento levanta un sacrificio allá en tu casa, levanta un altar espiritual, y declara que solamente hay
Hijo amado Jesucristo, yo te entrego a este pueblo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo. Somos la iglesia fuente de vida. En el nombre poderoso de Jesús te pido, derrames tus unciones apostólicas que le diste al apóstol Mario Rivera. Derrama la unción profética que derramaste sobre el profeta Oscar Sierra, sobre esta iglesia. Derrama tu unción evangelística y pastoral que diste sobre mí. Derrámala sobre la iglesia fuente de vida. Derrama la unción magistral que le diste al maestro Giovanni Eric Álvarez sobre esta iglesia y sobre todo aquel que la tome, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate sobre tu iglesia, sobre la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo. Glorifícate sobre este pueblo que te ama y ha aprendido a amarte gracias a tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús.